Ok, seguimos avanzando en esta entrega. Acabamos de ver un video sobre los instrumentos de medición y conversábamos sobre las herramientas básicas, ese kit de herramientas que tenemos que tener a la mano al momento de hacer estos estudios e instalaciones fotovoltaicas. Seguramente podemos tener más cosas, más herramientas, más instrumentos, pero estamos hablando en cuestión técnica de lo básico. Y ahora vamos a conversar un poco sobre los aparatos de protección que debe haber en el sistema que se va a instalar. Para este nuevo contenido que vamos a presentar es importante entender que para el uso adecuado de los sistemas fotovoltaicos y todas sus restricciones, debemos entender que así como se necesitan hacer estudios de carga para determinar la capacidad de generación o de equipos a instalar o de componentes a utilizar, es necesario entender que esos componentes necesitan tener protección y esa protección está compuesta por aparatos eléctricos que sirven para proteger los sistemas. En este caso, yo los invito a profundizar un poco más en el contenido que yo les voy a estar facilitando para tener un mejor entendimiento sobre lo que son los contactores, los temporizadores, algunos relays, algunos componentes claves y básicos para hacer un esquema o un sistema de protección usando estos aparatos. Aunque la corriente continua en condiciones normales a las tensiones habituales, hagamos ese paréntesis allí, no produce calambre si se tocan las puntas desnudas de los cables eléctricos. Entonces hay que evitar que los posibles cortocircuitos que se puedan originar en la instalación perjudiquen las baterías, en este caso, o provoquen incendios en el sistema. ¿Ok? Lo mismo sucede en el caso del circuito en 110 voltios, para el que además hay que tener en cuenta la protección en caso de contactos indirectos con personas. Este sistema o este aparato de protección pues ayuda al momento de efectuar algún cambio. Tú lo puedes adaptar al espacio, lo puedes adaptar al sistema de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, si tú vas a instalar un sistema fotovoltaico donde vas a encender dos aires acondicionados, por dar un ejemplo, no quiere decir que sea así, estoy dando un ejemplo, tú puedes modificar ese equipo o ese aparato, ese sistema de protección para que los aires acondicionados no enciendan. Si son en 110 o en 220, no enciendan al mismo tiempo y que puedas proteger al momento de tener la corriente o la tensión pico del sistema, cuidar y proteger de tal modo que no vaya a generar una falla, sea en el inversor o en las mismas baterías por la fuerza que se aplica al momento de encender estos equipos de carga. Por todo ello, digamos que los circuitos de consumo deben estar provistos de sus dispositivos de protección. Fíjate que tú cuando colocas una nevera, en el caso de Venezuela, que hay muchas fluctuaciones eléctricas, tú una nevera, un aire acondicionado, quien no tenga ahorita aparatos de protección en su casa probablemente sufra daños graves en los equipos de carga de su casa. Es por eso que tiene que tener un protector, pero ya aquí estamos hablando de un protector del sistema que tú tienes que diseñar, que buscar un electricista experto, un técnico electricista experto en el área, si tú no conoces, que te coloque ese aparato de protección. Si tú lo sabes instalar, perfecto. Si tú eres nuevo en esta presentación, no permitas que algunos sistemas fotovoltaicos tienen incorporados estos aparatos de protección, pero en caso de que no sea así, no permitas que se instalen estos equipos si no tienes los aparatos de protección
del sistema. Tú le puedes preguntar si tú estás buscando o estás acá en este curso porque quieres aprender a instalar, perfecto. Pero si estás acá porque quieres aprender a vender, tienes que entender que necesitas ofrecer también estos aparatos de protección para proteger y cuidarte en salud durante la instalación de estos equipos. Y mucho más cuando en Venezuela no se cuenta con una infraestructura, o probablemente en otros países no se cuente con unos planos eléctricos y una infraestructura totalmente adecuada, limpia al sistema. Es importante también entender si tú estás aquí en este curso porque quieres instalar, quieres comprar estos equipos y tienes dudas de la instalación de estos equipos, no permitas que te coloquen equipos por colocar sin tener los aparatos de protección. Tienes que decirle a esa empresa o a ese instalador que te coloque los aparatos de protección. ¿Ok? Y así evitar, digamos, reducir los riesgos para las personas en caso de que haya una descarga eléctrica, como ocurre constantemente en Venezuela. Ahora, hermanos y compañeros estimados, vamos a hablar sobre el uso adecuado de su sistema fotovoltaico. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Y automáticamente cuando hablamos de qué hay que hacer es porque entendemos que lo que no hay que hacer es lo opuesto. Es por eso que vamos a dar a esta parte muy importante y pido mucha atención y pido que tomen nota. Las instalaciones de suministro autónomo de electricidad requieren de poca dedicación para su mantenimiento y digamos que en general presentan pocos problemas de averías. Sin embargo, una mala actuación del usuario, bien sea por desconocimiento, por ignorancia, por inconsciencia, puede generar averías en el sistema. Mal funcionamiento puede generar deterioro grave de las mismas instalaciones efectuadas. Por tanto, es importante conocer bien la propia instalación y al mismo tiempo tener claro cuáles son las cosas que nunca podemos hacer. ¿Ok? Entonces, como punto número 1 tenemos que el consumo tiene que estar de acuerdo con la capacidad de generación. Fíjense que iniciando hablábamos de los instrumentos de medición. ¿Para qué? Para poder hacer un estudio de carga y determinar la capacidad de generación y tener una concordancia. Un error que ocurre con frecuencia es que en una instalación diseñada para un consumo determinado es sobrecargada por el consumo excesivo. ¿Ok? Por ejemplo, la compra de nuevos electrodomésticos, la conexión de aparatos de consumo continuo, por ejemplo, neveras, congeladores, etc. La aplicación de la instalación eléctrica de consumo. Son situaciones que acontecen a menudo después de que el usuario empieza a utilizar su instalación. Y eso usted lo tiene que dejar sumamente claro. Ese entusiasmo empieza a desaparecer cuando la llegada del periodo de baja intensidad solar, el nivel de la carga de las baterías baja peligrosamente. ¿Por qué? Porque no estás teniendo buena incidencia o buena radiación debido a la nubosidad y otras causas. Entonces, digamos que se impone por la fuerza una reducción drástica del consumo. ¿Ok? Entonces se empieza a pensar que la instalación ya no funciona bien, cuando en realidad lo que sucede es que estos excesos han puesto en números rojos la cuenta eléctrica del usuario y vas a tener entonces el teléfono reventado de llamadas porque el usuario, el cliente, no entiende que su sistema no tiene buen funcionamiento por el uso excesivo o el consumo excesivo de sus equipos y cargas que posterior a la instalación se han colocado. ¿Ok? Entonces empiezan a aumentar los ingresos, o sea, la potencia de generación, más módulos,
tienes que implementar más módulos, tienes que ampliar, tienes que utilizar un grupo de electrógeno para cargar las baterías antes de que éstas se descarguen demasiado, y entonces empiezan a haber las fallas. Por eso es importante que el consumo tiene que estar de acuerdo con la capacidad de generación y tener un margen de tolerancia, un factor de seguridad que no deje que su consumo llegue a cero o que su batería sea descargada por completo. ¿Qué hay que hacer en este caso? Bueno, sencillo, tenemos que hacer un seguimiento preciso del balance de producción. Hoy en día existen aplicaciones, hay equipos solares que trabajan con aplicaciones y que tú desde el teléfono puedes observar si el consumo que están utilizando en esa casa es el adecuado al sistema instalado. El consumo a partir de los datos de los contadores de energía, que es otro instrumento que es de medición en la energía fotovoltaica, ¿ok? Digamos que estos contadores de energía pueden permitir aprovechar al máximo la capacidad de generación de la instalación fotovoltaica, sin correr el riesgo de perjudicarla. Pero la dificultad de hacerlo correctamente, así como la necesidad de periodos con excedentes que hagan posible la carga completa de las baterías, nos obligan a recomendar prudencia en el aumento del consumo si no va acompañado de la consiguiente aplicación del número de módulos fotovoltaicos. ¿Ok? Entonces, necesitamos tener un control o un contador de energía para permitir aprovechar al máximo la capacidad de generación de la instalación. Esto como primer elemento para el uso adecuado del sistema. Tenemos ahora, mis estimados participantes de este curso, tenemos otro punto importantísimo, y es que no podemos adquirir aparatos de consumo ineficientes, ni aunque se los regalen. Si usted tiene una nevera de los años de los dinosaurios, no la instale con los equipos. No va a funcionar de manera eficiente. ¿Ok? Un aparato de consumo de baja eficiencia energética es un peligro para los sistemas tecnológicos, los sistemas solares. Aunque sea muy barato o incluso nos los regalen, es un mal negocio al momento de adquirir estos aparatos. ¿Ok? Un nuevo aparato de consumo que obligue a ampliar la potencia de la instalación de generación representará una inversión igual a la suma de su costo y el de la ampliación. Por ese motivo, y teniendo en cuenta los costos de los aparatos de generación eléctrica o de electricidad, siempre será más rentable optar por el aparato de consumo más eficiente y que obligue a hacer la ampliación más pequeña posible. Y aquí estamos hablando de los aparatos de generación de electricidad. Estamos hablando de los equipos fotovoltaicos, estamos hablando de los inversores, de las baterías, de los paneles solares, etc. Igualito, cuando hablamos de equipos o aparatos de consumo ineficientes, sea cual sea, ni que se los regalen, para evitar malas instalaciones y errores a futuro. ¿Ok? Entonces, así por ejemplo, hay que rechazar los aparatos pues de televisión antigua, como ya lo decía, gran consumo que generaban esos televisores en blanco y negro, y esas neveras eléctricas que están muy mal aisladas, los congeladores convencionales, esas neveras que pareciera que tuviesen un motor de una gandola, esos no pueden ser utilizados. Ningún aparato eléctrico de consumo de carga viejo, ineficiente, no es recomendable usarlos, ni que se los regalen en estos sistemas fotovoltaicos. ¿Qué hay que hacer en este caso? ¿Ok? Eso es lo que no hay que hacer. Ahora, ¿qué hay que hacer? Antes de comprar un aparato de consumo hay que conocer siempre su potencia o su consumo eléctrico. Para un mismo servicio siempre hay que comprar el de menor consumo, aunque sea un poco más caro. La diferencia se amortizará rápidamente porque lo vas a ver en tu recibo de pago, en tu recibo de luz. ¿Ok? Entonces, repito, no adquirir aparatos de consumo ineficiente.
y buscar siempre tener equipos o aparatos de potencia adaptado al consumo eléctrico o a la generación que va a dar el sistema, para así entonces tener un buen funcionamiento. ¿Ok? Bien, seguimos avanzando. Y como tercer punto tenemos que comprobar los aparatos sospechosos o en mal estado. ¿Ok? A veces tienes en la casa, fíjense que les cuento una experiencia. En una ocasión tuve la oportunidad de hacer unas mediciones donde el sistema estructural, el sistema eléctrico, el sistema de cableado, yo haciendo esas mediciones encendía la cocina eléctrica en su hornilla, ¿ok? Y cuando yo prendía o encendía a su vez un bombillo, porque había una inadecuada infraestructura del sistema eléctrico. Entonces, lo mismo ocurre a veces con algunos aparatos que están en mal estado, están sospechosos de que puedan generar algún cortocircuito, algunas máquinas eléctricas de procedencia dudosa o en mal estado, manipuladas, pueden provocar problemas en los convertidores, en los inversores. Si el inversor es inteligente, nunca va a arrancar, siempre va a detectar, como lo decía en una ocasión, en una de las clases, va a detectar la falla, la retroalimentación, el bypass, el cortocircuito, las corrientes parásitas que se puedan generar, se va a provocar problemas. En el caso de que estén cruzados con el motor quemado y infinidad de problemas que se puedan tener. Estos pueden provocar cortocircuitos internos que fácilmente ocasionarán averías en el inversor. ¿Ok? O una fuga de intensidad, una fuga de corriente en el sistema que va a permitir que las baterías se descarguen rápidamente a través de ese cortocircuito o esa retroalimentación o ese bypass que pueda haber en la instalación eléctrica. Se descargan las baterías. Al descargarse las baterías constantemente vas a perder el ciclo de vida de las baterías y vas a tener que cambiar las baterías, y si tú das una garantía tendrás que cumplir esa garantía o de acuerdo a lo que tú establezcas en el contrato, y eso será un dolor de cabeza que tendrás con el cliente. Ojo, yo no estoy mencionando esto para que a ustedes les dé miedo trabajar con estos sistemas, no, en lo absoluto, es para que tengamos la precaución máxima al momento de hacer el uso adecuado de los sistemas fotovoltaicos y a su vez poderle transmitir al cliente o al usuario un manual de uso donde él pueda tener una buena utilidad y una buena funcionabilidad de estos sistemas, corriendo con toda la responsabilidad, porque ya tú estás explicándole cómo tiene que hacer, qué hay que hacer y qué no hay que hacer. ¿Qué hay que hacer en este caso cuando se presentan sospechosos aparatos en mal estado? Si se sospecha algún aparato eléctrico en mal estado, es recomendable llevarlo a revisar previamente antes de probarlo con el propio inversor o el sistema fotovoltaico. En este punto número 4 también tenemos que no podemos conectar aparatos de potencia superior a la del inversor. Si tú tienes un inversor de 3000 watts, no puedes conectar un aparato que pueda, o cargas en general, que la suma total sea superior a la potencia del inversor. Para reducir el riesgo de producir averías en el inversor hay que utilizarlo correctamente. Una regla básica es no emplear aparatos de consumo cuya potencia supere la del inversor. Ahora bien, ¿cuál es la potencia máxima de un aparato que podemos conectar a un inversor? La respuesta no es sencilla, por supuesto que no lo es. Si bien cada protector o cada aparato, mejor dicho, tiene que hacer constar su potencia nominal. Y tú tienes que identificar la potencia nominal del inversor o de los aparatos. Hay que tener en cuenta que algunos tienen un consumo de arranque que supera en mucho su potencia nominal. Por ejemplo, un aire acondicionado cuando arranca su unidad genera un voltaje, una corriente pico que hace que a veces se esté por encima de la potencia del inversor. ¿Ok? Por ejemplo, los televisores también ocurren cuando son televisores viejos
neveras, congeladores, aparatos provistos de motor eléctrico, cuando se conectan, absorben una potencia que pueden multiplicar varias veces la nominal, aunque solo sea unos pocos segundos. Puede ser hasta 2 segundos, 1 segundo. ¿Ok? Cuando arranca la unidad o el motor eléctrico, pues me va a generar una potencia pico que tengo que tener mucho cuidado. Esto hay que tenerlo en cuenta si queremos saber si un determinado aparato podrá conectarse a nuestro inversor. Si usted no conoce la potencia alta, la potencia más alta, no tiene que medirla obligado para saber si está apta para conectarla al inversor. Por otra parte, muchos inversores están preparados para aguantar puntas de consumo provocadas por el arranque de sus aparatos, siempre con la condición de que duren poco. Por supuesto, porque muchas veces hace que se dañen. Este dato también hay que conocerlo antes de su compra o antes de su instalación. Por eso son los estudios de carga, para determinar la potencia total, para determinar la corriente total y la sumatoria de cada uno de los voltios, amperios, etc. Siendo en muchos aparatos superior a la potencia reseñada, inclusive hasta en vatios. Los aparatos resistivos sin bobinas, como por ejemplo la plancha eléctrica, no tienen puntas de arranque, por lo que su potencia nominal puede ser válida para compararla con la del inversor. ¿Ok? Es importante tener eso en cuenta, lo de las planchas y eso. ¿Qué hay que hacer en este caso? Antes de comprar o conectar el aparato, hay que informarse de la potencia nominal y de la potencia absorbida en el momento de la puesta en marcha. ¿Ok? Sencillamente eso. Vamos a hablar ahora sobre el uso indebido de las baterías como punto número 5. Las baterías que normalmente se utilizan para las aplicaciones de suministro autónomo son de tipo estacionario. Esta clase de baterías están adaptadas a un régimen de utilización más o menos continuado, con unas descargas diarias proporcionalmente pequeñas en comparación a su capacidad total. En cambio, soportan mal las descargas súbitas y por ese motivo hay que evitar situaciones que las puedan ocasionar, como conectar una resistencia eléctrica de elevada potencia o intentar arrancar un motor de vehículo al que le cuesta ponerse en marcha. Estamos dando aquí unos ejemplos que no necesariamente tiene que ser. Ya hablábamos anteriormente que los motores eléctricos que trabajan que trabajan constantemente y que generan una potencia nominal, una potencia absorbida, una potencia a veces superior de lo establecido, es importante tenerlo en cuenta también en comparación con este ejemplo que estamos estableciendo. También hay que evitar el contacto de los dos polos. Cuando tú vayas a instalar las baterías, debes tener en cuenta que las baterías tienen dos polos, uno positivo y uno negativo, y entre sí tenemos que evitar ese contacto. O por supuesto a través de otro elemento metálico que tú puedas tener en la mano, un alicate, una piqueta, una llave, un dado, lo que sea que tú tengas como elemento metálico en tus manos. Debes evitar el contacto entre los dos polos porque te va a dar corriente a ti y puedes generar un corto o una chispa o un daño en las baterías o en el sistema. Recuerden que estamos trabajando con electricidad. Por ejemplo, a veces se caen las herramientas por accidente. Tú tienes que tener esa precaución porque si te cae la herramienta por accidente, puedes generar un corto, un contacto en esas baterías cuando no le estás dando un buen uso o un uso indebido. Hay que tenerle respeto y hay que tenerla sumamente, tenemos que tener una suma seriedad al momento de instalar estos sistemas. ¿Ok? En estos casos, bueno, miren, cuando se cae una herramienta se pueden producir un cortocircuito peligroso, tanto que por el hecho de que se alcanzan temperaturas muy altas, se pueden fundir los metales de contacto. O sea, una vez me pasó, tenía una llave de media y estaba ajustando una batería y tuve contacto y no me di cuenta con otro polo y me generó una chispa que la llave que tenía en mi mano, aparte de yo quemarme las manos, la llave se quemó, se soldó, o sea, se fundió el metal. Para que ustedes vean que alcanzan altas temperaturas y puede fundir el metal al momento de tener contacto.
Y bueno, adicional a eso, como lo decía, pues la producción de chispas que a su vez podrían provocar la ignición del hidrógeno que generan las baterías cuando están en plena carga y las consiguiente una explosión de algún elemento de la misma por la expulsión de ácido que pueda tener la batería o las quemaduras. Entonces, para evitarlo, hay que ventilar bien el local donde se encuentren las baterías, proteger sus bornes, utilizar herramientas de mango aislado y no manipularlas cuando se hallan en plena carga. ¿Ok? Importante eso que lo tengan en cuenta. Ya nosotros conocimos en las clases anteriores los tipos de baterías que podamos encontrarnos en todo esto. ¿Qué hay que hacer en este caso? Es recomendable proteger la parte superior de las baterías, los bornes, ¿ok?, que conectan, de posibles contactos accidentales con elementos metálicos. Se puede producir con protectores especiales o con una tapa de plástico de madera móvil, ¿ok? Entonces, amigos, seguimos avanzando con esta unidad. De verdad que es bastante interesante porque ya con esto estamos entendiendo lo clave y lo sumamente delicado que es trabajar con estos equipos. Son sencillos al momento de instalar de manera teórica, en realidad son un rompecabezas, ¿ok? Pero hay que tener los esquemas gráficos, hay que entender los conceptos básicos y hay que entender los problemas o las descripciones que se puedan presentar a menudo, ¿ok? Durante el proceso de los estudios de carga y los métodos de dimensionamiento e instalación de los equipos fotovoltaicos. Por ejemplo, ¿cómo se puede describir un problema y qué hay que hacer? ¿Ok? Fíjense, a menudo pues se coloca o el sistema puede traer una alarma que suena constantemente por baja tensión. Por ejemplo, el exceso de consumo puede reducirlo o aumentar la capacidad de generación. En ese momento usted tiene que consultar con el técnico, ¿ok?, para evitar eso. Si usted no lo sabe, si usted es un comprador, si usted está aquí porque quiere comprar estos equipos y porque quiere aprender su funcionamiento, ¿ok?, tengo que decirle y hablarle claro que usted no puede ir de buenas a primeras a instalar estos equipos. Tiene que consultar a un técnico en electricidad que le pueda hacer estos estudios y evaluar los excesos de consumo. ¿Ok? Otro problema que se puede generar es el corte de suministro de corriente continua. En ese caso, se ha fundido un fusible del circuito de corriente continua. Bueno, sencillamente hay que cambiarlo después de corregir la causa. Se desconecta el aparato defectuoso, ¿ok? Y bueno, se trata de que se ha efectuado una avería en el regulador. Cuando se corta el suministro de corriente continua, probablemente se haya generado una avería o un daño en el regulador o en el controlador de carga. Cuando se corta el suministro de corriente alterna, ¿ok?, ha saltado el diferencial o el magneto térmico, ¿verdad? Volverlo a conectar después de corregir la causa del disparo, como en el caso anterior. Si no, es que hay una avería en el inversor, ¿ok? Si usted presenta problemas de corte de suministro de corriente alterna, puede que haya un problema en el transformador, en el inversor, ¿ok?, que tiene el sistema. Si se corta totalmente el suministro eléctrico, ¿ok?, como a veces ocurre en Venezuela cuando se va por completo la red de electricidad, ¿ok?, la red de Corpoelec. Si antes ha sonado repetidamente la alarma en el caso del inversor,
es que hay un continuo exceso de consumo. Habrá que esperar, por supuesto, van a tener que esperar a oscuras que se recarguen las baterías con el sol, o habrá que recurrir a un grupo electrógeno o a un cargador de baterías. Fíjense que me ha pasado que en las noches, por ejemplo, en el caso de acá de Venezuela, que se va la electricidad por las noches, si tú no cuentas con un buen banco de baterías que respalde el sistema durante la noche, por lo menos unas 12 horas de energía, las baterías se van a descargar y se va a apagar el sistema por completo. Te va a tocar esperar hasta que amanezca. Si se te va la electricidad y pasan esas 12 horas, pasas la noche sin electricidad, ¿ok? O se te descargan las baterías, antes de que amanezca, tienes que esperar que amanezca para que la luz solar empiece a cargar las baterías. Porque hay sistemas conectados que se alimentan también, las baterías se cargan, no solamente con un electrógeno cuando no tienes red eléctrica normal y no tienes luz solar, sino que también se carga con la red eléctrica, que era lo que le quería decir. Entonces, en pocas palabras, cuando se corta totalmente el suministro eléctrico, si no tienes un electrógeno o cargador de baterías, lamentablemente te va a tocar esperar que llegue el sol para que puedas tener electricidad. Y ojo, a veces ha pasado que se te va la electricidad a las 3 de la mañana y son las 12 del mediodía del siguiente día y no tienes electricidad. Pero ya, si se te fue la electricidad en la mañana y tuviste un sistema de respaldo, o se te fue en la madrugada y tuviste un sistema de respaldo que te descargó las baterías, ¿ok? Supongamos que tú no tengas el sistema fotovoltaico. Se te fue la electricidad en tu casa. Se te fue en la madrugada, a las 3 de la mañana. Amanece, sale el sol. Son las 8 de la mañana, las 9, las 10, llega el mediodía y tú no tienes un sistema fotovoltaico. Olvídate que vas a tener suministro de corriente. Por eso te invito a que coloques sistemas fotovoltaicos para que cuando llegue sean las 7 de la mañana, las 8 de la mañana. Y cuando arranque la mejor radiación solar aquí en este país, que estamos bien ubicados para poder tener radiación directa solar, que es de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, tú puedas tener energía solar y puedas tener suministro de corriente alterna en tu casa a través del sistema compuesto, el sistema fotovoltaico compuesto por un inversor si quieres tener corriente alterna, que es la que se encarga de transformar la corriente directa en alterna. Cuando hablamos de que se corta totalmente el suministro eléctrico, ¿ok? Ya lo explicamos. Y si se va la luz al conectar un aparato eléctrico, recuerdo que estamos hablando de la descripción del problema, de qué hay que hacer, sobre lo que hay que hacer y qué no hay que hacer, ¿ok? Pero aquí estamos mostrando una especie de tabla donde tenemos ciertos elementos, ciertas descripciones de problemas que se puedan presentar ya después de la instalación. Lo recalco, nuevamente lo pongo en discusión, ¿ok? Y esta vez digo que cuando se corta o cuando se va la luz al conectar un aparato eléctrico, el aparato en mal estado o cuya potencia es superior a la del inversor, revisa la instalación o el aparato, ¿ok? En ese caso, si se va la luz al conectar un aparato eléctrico, mosca que puede que sea mayor la potencia con todo el arreglo o las cargas, la potencia que está generando sea mayor a la del inversor, sea superior, ¿ok? En ese momento es importante revisar la instalación o el aparato. No podemos tener, repito, la potencia del consumo de los equipos, de las cargas, no puede ser superior a la del inversor. Por último, en esta descripción del problema tenemos que el regulador indica carga completa y las baterías tienen una intensidad baja. Puede que el regulador esté averiado, puede que esté descalabrado o bien estén las baterías sulfatadas. ¿Ok? Entonces, conociendo esto, tenemos distintos problemas que se puedan presentar luego de la instalación. Repito, yo ahorita hago un breve resumen de todo lo que hemos hablado rápidamente.
En esta descripción del problema tenemos que a menudo suenan alarmas por baja tensión, tenemos que ahí pueden surgir cortes de corriente continua, cortes de corriente alterna, puede que se vaya totalmente el suministro eléctrico, puede que se vaya la luz al conectar un aparato eléctrico porque la potencia es mayor a la del inversor, y puede que el regulador indique que la carga, el regulador indica carga completa y las baterías tienen una densidad baja. ¿Ok? En ese caso, pues ya dijimos que el regulador puede que esté averiado, esté descalabrado o bien estén las baterías sulfatadas. ¿Ok? Y ya para culminar esta unidad número 5, quiero mostrarles cómo nosotros podemos conseguir una estructura energéticamente eficiente. ¿Ok? Existe un aparato que se los voy a mostrar al culminar esta clase a través de una imagen que el aparato, bueno, en una imagen o en un video, que el aparato se utiliza para verificar si la vivienda, la estructura, la residencia o lo que sea, donde tú vayas a hacer estos estudios de carga, está energéticamente eficiente. Si tú quieres conseguir una casa energéticamente eficiente, es un objetivo que debe plantearse cualquier ciudadano consciente, sea por motivos de ahorro económico, de ahorro de un usuario de sistemas renovables. Digamos que paradójicamente debe tenerlo como objetivo prioritario. Aunque las energías renovables sean abundantes, inagotables y no contaminantes, la inversión necesaria para conseguir esa energía de forma utilizable es bastante alta. La conclusión es evidente. Si no se desea multiplicar esa inversión hasta cotas inalcanzables, hay que situar el consumo a los niveles más bajos posibles para construir nuestras necesidades. ¿Qué les quiero decir? Que cuando tú vayas a hacer estudios de carga, es importante que tú evalúes la estructura, a ver si está energéticamente eficiente. Es utilizar un aparato de medición, que se los voy a mostrar ahorita más adelante, que me va a permitir poder evaluar si hay retroalimentación, si hay algún cortocircuito, si hay una deficiencia del sistema eléctrico de la casa, para así entonces con esto poder instalar los equipos fotovoltaicos. ¿En qué se diferencia una casa eficiente de otra ineficiente? Sencillamente para conseguir una eficiencia o para conseguir esa diferencia hay que tener en cuenta al menos 4 criterios básicos. Una primera e importante consideración es que no se debe utilizar la electricidad para cualquier cosa, como primer elemento. Se trata de una forma de energía de gran calidad, especialmente indicada para hacer funcionar determinados aparatos a una gran eficiencia sin ruidos ni emisiones contaminantes. Utilizarla, por ejemplo, para generar calor a baja temperatura supone una generación completa de sus cualidades. La casa eficiente, a diferencia de la casa todo eléctrico, no destinará nunca la electricidad para generar calor, como por ejemplo para la calefacción, el calentamiento del agua, la cocina o el horno, la secadora, el calentamiento del agua, la lavadora o el lavaplatos. De esta norma excluimos la plancha de ropa, el secador de pelo, el soldador de estaño, el microondas y pocos dentro de esa línea. La obtención de calor o agua caliente siempre es más económica si se consigue a través de otras fuentes de energía distintas a la de la electricidad, ya sean combustibles o energía solar. Recuerden que existen los paneles solares térmicos para este tipo de casos, en forma de aprovechamiento de esas temperaturas, de aprovechamiento térmico desde todo punto de vista. La segunda forma para conseguir una reducción del consumo eléctrico es seleccionar la dimensión o la potencia de los electrodomésticos en función de los requerimientos. Es inútil tener una gran nevera o un gran congelador siempre medio vacíos
y hay que pensar cuál es la medida óptima para cubrir satisfactoriamente las necesidades. Por eso es importante evaluar la eficiencia de los equipos, de los aparatos, la eficiencia de las estructuras eléctricas, de las casas o residencias o estructuras, edificaciones donde vayan a instalar estos sistemas fotovoltaicos. Entonces, compañeros, en esta unidad número 5, ya por concluida, quiero resumir lo siguiente, antes de dejarlos con el siguiente video, donde vamos a ver todos estos elementos o este contenido discutido en esta clase para entonces reforzar sus conocimientos. El día de hoy hablamos inicialmente, ya para concluir, sobre las herramientas de trabajo. Luego pasamos a los instrumentos de medición. Dijimos que los multiprobadores y dijimos que los voltamperímetros, dijimos que los voltímetros y los amperímetros son los instrumentos más importantes para tener las medidas pertinentes al momento de hacer un estudio de carga. ¿Ok? Luego hablamos sobre esos estudios que es importante tener. Miren, yo les quiero recomendar, les quiero sugerir cuando un cliente los llame y les diga, yo quiero instalar energía solar en mi casa, dígame cómo puedo yo instalar estos equipos. Lo primero que tú tienes que hacer es agarrar tu kit de herramientas de trabajo, tus instrumentos de medición, y te vas a esa residencia, a esa casa, a esa estructura, a esa industria, a esa empresa, a ese negocio, y empiezas a hacer los estudios de cargas que esa persona quiere instalar. Recuerden que a mayor consumo, mayor será el costo de los equipos, mayor será la fuente de generación de electricidad. ¿Ok? Luego, posterior a eso, dijimos y evaluamos que existen contadores que registran la energía que pasa por un circuito determinado para determinar esa calidad de carga, para determinar el funcionamiento detallado y preciso de estos sistemas. Luego de eso hablamos de los aparatos de protección, que es importante proteger los equipos fotovoltaicos y que es importante proteger las cargas que van a encenderse a través de estos equipos y de este sistema de generación. Hablamos de los aparatos de protección porque tenemos que evitar los cortocircuitos, tenemos que evitar el riesgo en la instalación, tenemos que evitar que los cortocircuitos perjudiquen las baterías o provoquen incendios. Tenemos que entender que la corriente 110, la corriente 220, la corriente trifásica, de manera directa o indirecta, son aspectos que generan peligro al momento de no hacer uso adecuado de los aparatos eléctricos, donde inclusive pones en riesgo la vida de personas. Por eso es importante siempre tener aparatos de protección. Les decía que los aparatos de protección, si tú estás aquí en este curso y estás conociendo estos sistemas porque simplemente quieres instalarlos en tu casa, no permitas que tu instalador, la empresa que tú contrates, no te instale aparatos de protección para proteger los sistemas fotovoltaicos y los sistemas o los aparatos. Algunos sistemas inversores tienen estos aparatos insertados dentro, otros no, y tú tienes que estar pendiente y atento en el manual o en las especificaciones técnicas de estos equipos. También hablábamos de que todos estos circuitos de consumo están provistos, digamos, en torno a ese sistema de protección. Luego hablamos sobre el uso adecuado de los sistemas, sobre las instalaciones de suministro autónomo de electricidad. Hablábamos también sobre el consumo que tienen que tener estos equipos, que tiene que estar adecuado, de acuerdo a la capacidad de generación. El consumo no puede ser superior a la capacidad de generación. Decíamos que es importante no adquirir aparatos de consumo ineficientes, ni que nos los regalen. Decíamos que es importante comprobar los aparatos sospechosos o en mal estado.
También decíamos que no podemos conectar aparatos de potencia superior a la del inversor. Si tu inversor es de 30 watts, de 3000 watts, no puedes instalar un consumo por encima de 3000 watts, ¿ok? Que es el inversor. Tienes que estar pendiente de la potencia nominal y de la potencia absorbida. Hablábamos sobre eso. Y también tenemos que entender sobre el uso indebido de las baterías y lo importante que es conservar esas aplicaciones de suministro autónomo que sugeríamos que esas baterías tienen que ser de tipo estacionario, que normalmente vienen así y que en las clases anteriores las hemos detallado. Entonces luego de este resumen, hermanos, participantes de este curso, creo que está sumamente claro, sumamente explicado a detalle qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer para el uso adecuado de su sistema fotovoltaico. Debemos tener restricciones, debemos incluso saber manejar esas situaciones, porque el cliente como no conoce los sistemas, se va a inquietar cuando no esté produciendo lo necesario. De esta unidad número 5, tú tienes que entender que necesitas un manual de uso, una memoria descriptiva sobre el uso de los equipos, y es lo que tú le vas a entregar a ese cliente. Entonces, sin más nada que agregar, sin más nada que mostrar, en la siguiente clase quiero dejarlos ahorita con la imagen del aparato de cómo podemos determinar podemos determinar esa estructura cuando es energéticamente eficiente o se realizan esos estudios de calidad de energía, determinar la calidad de la energía de la casa, y que también se utiliza para la descripción del problema y de definir el problema que se pueda presentar en el sistema, que ya lo mencionábamos también. Dimos varios aspectos, hablamos de 5 aspectos que pueden ocurrir, 6 aspectos que pueden ocurrir, que pueden ocasionar problemas y que enseguida tú tienes que detectar, ¿ok? Como técnico, como usuario, como ingeniero, como electricista, tienes que estar pendiente con esos problemas que se puedan presentar, y ahí se los mostré en una tabla bien explícita. Conocido esto, mis estimados, ya iniciamos con la fase práctica. Quiero dejarlos ahora en la siguiente clase con un video extenso sobre desde el comienzo hasta el final, sobre la selección, las mediciones, los presupuestos y todo lo que emana estos sistemas fotovoltaicos, entendiendo que ya hemos avanzado a una fase superior, donde vamos a complementar los métodos de instalación. Nos vemos en una siguiente clase y espero que la siguiente clase con el siguiente video sea de agrado para todos ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hola, mi nombre es Juventino Pérez, gerente de soporte técnico de la marca Fluke en Dominios México. En esta ocasión les vamos a presentar la importancia de la tecla Scope en los analizadores de calidad de energía Fluke 434, Fluke 435, Fluke 437 y Fluke 438. Vamos a observar que esta tecla es de fundamental relevancia antes y durante la medición en cualquiera una de las funciones del equipo. Para ello nos vamos a apoyar en una maleta simuladora, la cual puede generar subidas y bajadas de tensión y puede hacer modificaciones en el factor de potencia en una carga simulada. Esta maleta es de mucha ayuda, puesto que podemos utilizarla de forma didáctica a un grupo de técnicos con toda la seguridad que ello amerita. Veamos entonces cómo se hace. Una vez que nosotros ya hemos hecho la configuración del equipo para las condiciones que vamos a trabajar, como puede ser oprimiendo la tecla F4, la hora, la fecha, la configuración del transformador secundario, que puede ser estrella 4 hilos, una delta,
un sistema bifásico con tap central, un sistema monofásico, entre otros que trae el equipo. Una vez que nosotros hacemos esa tarea de configuración, pues simplemente pasamos a verificar las conexiones eléctricas mediante la tecla Scope. Observamos las líneas de tensión L1, L2 y L3 en los colores negro, rojo y azul respectivamente. Lo hacemos para las corrientes de la misma manera, ajustamos si es necesario y tenemos la misma secuencia negro, rojo y azul en las corrientes eléctricas. O también podemos conocer la condición de hilo neutro, es decir, la corriente de hilo neutro y también la tensión eléctrica que hay con respecto a tierra física. Y también podemos observar las mismas condiciones para cada una de las fases, es decir, la tensión y la corriente para la fase 1, para la fase 2 y para la fase 3. Todo esto verificando, insisto, la conexión eléctrica que hemos hecho antes de seleccionar cualquiera de las funciones en la tecla menú. Otra de las herramientas que tenemos que nos ayuda mucho es, también dentro de la configuración Scope, la tecla F3, la cual nos va a dar un diagrama vectorial en donde nosotros físicamente podemos ver que las conexiones están bien hechas. Por ejemplo, la secuencia en el sentido de las manecillas del reloj, que sería negro, rojo y azul. Fase 1, fase 2 y fase 3, igual para las corrientes eléctricas. A veces por los nervios o por las prisas de estar trabajando con energía, podemos nosotros equivocarnos en las conexiones eléctricas. Podemos dejar el equipo por días o semanas y al final del trabajo vemos que esto no va a servir para nada porque nos equivocamos en ello. Entonces el vectorial me ayuda mucho porque de conectar yo las fases de una manera inapropiada, la secuencia no se respetará. Insisto, tenemos negro, rojo y azul. Entonces a través de la maleta simuladora voy a hacer ese cambio para que ustedes observen cómo se vería. Ahí lo que voy a hacer es cambiar la fase 3 por la fase número 2 y observen ahora la secuencia en cuanto a tensiones. Negro, azul y rojo, y las corrientes también, negro, rojo y azul. Entonces ahí antes de hacer la medición yo lo que puedo verificar es que las conexiones estuvieron mal hechas. Entonces simplemente yo tengo que hacer el cambio nuevamente. Es sumamente sencillo hacerlo en la maleta simuladora, simplemente tengo que remover los cables con toda la seguridad que amerita y ahí tengo otra vez una configuración bien hecha. Algunas veces nos dijeron en la escuela que la corriente alterna no tiene polaridad y la realidad es que sí. Hay un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Entonces aquí nos interesa calcular los valores eficaces y ver tanto la tensión como la corriente como vectores. Entonces si yo me equivoco en la polaridad del sentido de la corriente, lo que va a suceder es que voy a ver este vector 180 grados desfasado como lo voy a hacer en este momento. Es sumamente sencillo hacerlo cuando tenemos esta maleta didáctica que recomendamos mucho hacerlo. Observamos nuevamente que tenemos un vector casi 180 grados desfasado. Yo lo que puedo hacer aquí es simular mediante la maleta una carga meramente resistiva y lo que yo voy a tener es un desfasamiento de 180 grados. Esto evidentemente en la realidad no es posible. Entonces esto es atribuible a un error de la persona que ha conectado las pinzas. Ahora lo que voy a hacer es dejarlo nuevamente en su posición original. Si ustedes observan, ya tengo una carga F1 o una tensión 1 con un factor de potencia unitario. No hay desfasamiento de tensión y corriente y lo podemos comprobar a través nuevamente de la tecla F3 en el modo Scope, donde vamos a ver efectivamente la tensión número 1 que está en fase con la corriente, y una buena forma también es verlo en el modo Scope. Cómo voy a nuevamente invertir y cómo se vería. Evidentemente veríamos una señal desfasada a 180 grados. Ahí se alcanza a apreciar perfectamente. Aquí habla de que tenemos una equivocación. Cuando yo le muevo a L2, estos están casi en fase también, pero evidentemente la fase 1 tiene un problema. Observen. Esto es una mala conexión, lo voy a volver a corregir. Entonces dejo a su elección si ustedes quieren manejar el oscilograma o quieren ustedes manejar el diagrama vectorial, el cual es de mucha ayuda. ¿Okay? Vuelvo otra vez al fasorial. Y observen, la configuración está bien hecha. Ahora bien, una vez que ya configuré
mis ondas y a través de la tecla Scope me auxilié para verificar que todo está bien, puedo pasar a tecla menú, seleccionar cualquiera de las funciones, por ejemplo potencia y energía. Y aquí, en esta función particular, vamos a ver cada una de ellas, pero en este momento para mostrar la versatilidad de la tecla Scope. Ya estoy dentro del menú, el equipo ya está midiendo, pero nuevamente puedo volverlo a oprimir y yo puedo verificar lo que está sucediendo, tanto como modo Scope o modo vectorial. Y puedo ver en un momento determinado si tengo un factor de potencia sumamente bajo, alto, puedo estar haciendo ese tipo de cambios. En cualquier momento puedo regresar a la hora, a las 2 horas, y esta consideración que ahorita está sucediendo no quiere decir que así va a estar todo el tiempo. Esto puede estar variando en función del tiempo. Entonces en la función de potencia y energía, al igual que en otras funciones, tengo los cambios y el comportamiento de la red eléctrica al paso del tiempo, y eso me da un criterio de lo que está sucediendo. Repito nuevamente, el modo Scope puede utilizarse antes y después que se ha seleccionado una medición mediante el menú. Bien, espero que esta explicación les haya gustado y nos vemos en el próximo video, donde vamos a mostrar cada una de las aplicaciones que tiene el equipo a través de la tecla menú. Gracias. Hola de nuevo, bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de las protecciones de corriente continua. Nos vamos a centrar en la parte que va desde los paneles solares hasta el inversor. Y bueno, si habéis visto alguno de los vídeos que tengo por YouTube, seguramente habéis visto que suelo utilizar portafusibles para proteger esta parte del circuito. Y bueno, pues el portafusibles sería este aparato que está aquí. Esto sería el portafusibles. Como veis, pues bueno, dentro va alojado el fusible. Aquí dentro va el fusible y al ser posible es recomendable utilizar portafusibles de corriente continua. En este caso, como veis aquí, este portafusible soporta hasta 1000 voltios en corriente continua y 32 amperios máximo. El formato es de 10×38 y eso significa que el fusible es de formato 10×38. El fusible, lógicamente, que sea de corriente continua y, al ser posible, de energía solar fotovoltaica. En este caso, como vemos, pone PV, eso significa que está diseñado para energía solar fotovoltaica, y 20 amperios. Es decir, que cuando por este fusible pasen más de 20 amperios se va a fundir y vamos a tener que reemplazarlo. El fusible lo insertamos aquí, cerramos y ya se cerraría el circuito para que pase toda la energía por aquí. Este sería un magneto térmico de buena calidad. Como veis, es de marca conocida y está diseñado para corriente continua. Hay que tener especial cuidado con la polaridad en este tipo de magnetotérmicos, ya que, como veis, nos indica positivo de entrada del panel solar y negativo de panel solar. Por abajo vamos a conectar la salida al inversor, positivo y negativo hacia el inversor. Este tipo de protecciones suelen ser bastante caras, pero a veces de oferta se encuentran en Amazon a buenos precios. En este caso creo recordar que me ha costado unos 25 euros en Amazon, pero el precio suele ser bastante superior. Este otro magneto térmico también se puede encontrar a través de Amazon y la verdad que da la sensación de ser también una buena protección. Está bien acabado, se parece bastante al otro de marca. En este caso soporta hasta 250 voltios en corriente continua y 16 amperios. Este es otro de los magnetotérmicos que se suele utilizar mucho. Hay bastante gente que lo suele utilizar y están muy contentos. Este lo he comprado a través de AliExpress por unos 3-4 euros. Y bueno, parece que no está tan bien acabado, pero bueno, la gente que lo tiene están bastante contentos con él. Y bueno, supongo que funcionan bien, hacen su trabajo. Quizás los tornillos no son de buena calidad, como en el primero que os he enseñado. Este es otro de los magnetotérmicos que se pueden conseguir a través de AliExpress.
Este lo he tenido funcionando yo en mi instalación y la verdad que va muy bien. Y luego, pues bueno, ya tendríamos las protecciones que son de sobretensiones transitorias para protegernos en caso de que hubiese un impacto de rayo. En este caso, esta marca es una marca conocida y aquí conectaríamos el positivo que va hacia el panel solar, negativo del panel solar y puesta a tierra. Como veis es de 330 voltios, con lo cual si por aquí pasan más de 330 voltios lo va a enviar a tierra, a la puesta a tierra. Aquí, por ejemplo, en este vídeo podéis ver lo que ocurre cuando utilizamos un magnetotérmico de corriente alterna en una instalación de corriente continua. Os pondré los enlaces si queréis, por si queréis ver estos vídeos completos. Os voy a poner algunos vídeos más para que veáis un poco unos ejemplos de lo que ocurre a los pocos segundos de utilizar de manera incorrecta un magnetotérmico. En este otro vídeo podemos ver qué ocurre cuando conectamos de forma incorrecta un magnetotérmico de corriente continua, ya que necesita ser alimentado de forma correcta, es decir, no se puede intercambiar la polaridad, el positivo tiene que entrar donde nos marca el fabricante, y en este caso pues esto es una prueba que se ha hecho invirtiendo la polaridad, y como veis a los pocos segundos pues se pone a echar humo y bueno, parece que se va a prender fuego. Y en este otro vídeo podemos ver el arco eléctrico que se produce cuando tenemos una instalación de corriente alterna. Por ejemplo, ahora al desconectar el circuito vemos que no hay nada extraño, no hay ningún arco eléctrico al conectar y desconectar. Pero al conectar este mismo circuito a corriente continua, vamos a ver cómo al desconectar el circuito, ahí está, podemos ver el arco eléctrico que se genera muy diferente al de corriente alterna. Por eso hay que tener precaución y bueno, sobre todo no utilizar protecciones magnetotérmicas de corriente alterna en nuestras instalaciones de corriente continua. En este esquema podemos ver un ejemplo de cómo podemos conectar las protecciones en la parte de corriente continua. Como veis tenemos unos paneles solares que están en serie y el positivo lo vamos a llevar hacia el magnetotérmico, o si fuese el caso también podríamos utilizar unos fusibles. Y bueno, pues el magnetotérmico, al ser de corriente continua, el fabricante nos va a detallar dónde tenemos que conectar el positivo y el negativo. Y bueno, podríamos también utilizar unas protecciones de sobretensiones transitorias, que son unos descargadores, y esto nos serviría en caso de que hubiese un impacto en la estructura o en los paneles de un rayo. Y bueno, pues de esa forma, al pasar más corriente de la permitida, pues toda esa corriente la va a enviar a tierra. Si utilizamos un inversor con dos entradas de MPPT, es decir, si tenemos dos strings, pues bueno, sería lo mismo, pero unas protecciones en cada string, lógicamente, antes de entrar en el inversor. Para calcular las protecciones de corriente continua, pues bueno, yo lo que primero que haría sería mirar la ficha de los paneles solares, los detalles y las especificaciones que nos declara el fabricante. En este caso vamos a ver los paneles que yo tengo, que son de 275 vatios, y podemos ver claramente que la corriente de cortocircuito es de 9,15 amperios. Lo que nos va a pasar con los paneles solares es que la corriente nominal es muy parecida a la corriente de cortocircuito, entonces es difícil conseguir que nos proteja en caso de que haya un cortocircuito, porque la verdad que es que hay muy poca diferencia y por lo tanto vamos a necesitar ajustar bastante las protecciones. En caso de que utilicemos, por ejemplo, un magnetotérmico de 16 amperios no vamos a conseguir nada. Es más, utilizando un magnetotérmico de 10 amperios va a estar ahí justo para conseguir que salte en caso de que haya un cortocircuito. Entonces, pues bueno, viendo que en las especificaciones del panel solar nos detalla que la corriente de cortocircuito es de 9,15 amperios, pues bueno, ya nos vamos a ir a nuestro esquema y vamos a utilizar un magnetotérmico de 10 amperios. En el caso de las protecciones de sobretensiones transitorias, pues bueno, esto se calcula teniendo en cuenta el voltaje máximo que vamos a alcanzar en el string
Es decir, si por ejemplo aquí tenemos 200 voltios en corriente continua, utilizaríamos un protector de sobretensiones transitorias de un valor de un voltaje superior para que solo se active cuando le llegue un mayor voltaje. Y bueno, en principio están diseñados para las descargas de los rayos. Si hubiese un impacto de rayo en los paneles o en la estructura, pues bueno, llegaría muchísima tensión y toda esa tensión la enviaría a tierra. Y ya para finalizar, a modo de curiosidad, he abierto dos magnetotérmicos. A la derecha tenemos un magnetotérmico de corriente continua y a la izquierda un magnetotérmico de corriente alterna. A simple vista, la verdad que la diferencia que más se aprecia quizás sea la cámara apagachispas, que es esta parte de aquí, que en el de corriente continua es mucho más grande esta cámara, y los contactos también parece que son mejores. La verdad que tiene bastante sentido, ya que, bueno, como hemos visto en el vídeo, el arco eléctrico en la corriente continua es mucho mayor y más difícil de gestionar. Entonces, pues bueno, se supone que la cámara apagachispas esta tiene que ser más grande. Luego la bobina magnética, que sería la que se activa cuando hay una intensidad muy alta, por ejemplo de cortocircuito, pues parece que es en los dos igual. Y pues bueno, las láminas bimetálicas también parece que son muy similares, así que bueno, a simple vista lo que más llama la atención quizás sea la cámara apagachispas. Y bueno, pues nada más, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya parecido interesante, espero que lo tengáis un poco más claro a la hora de elegir vuestras protecciones de corriente continua. Ya habéis visto que es recomendable utilizar protecciones de corriente continua, sobre todo si utilizamos tensiones altas. Si utilizamos strings a partir de 2-3 paneles, pues bueno, ya empieza a haber una tensión considerable y una corriente que también hay que tener en cuenta. Y nada más, espero que os haya parecido interesante y hasta pronto.